decisiones de nuestro Estado son tomadas por menos del 3% de la población. Aunque estas decisiones nos afectan a todas las personas. ¿Algún gobierno te ha preguntado qué hace falta para asegurar el bien común? Nuestros recursos, la salud, educación, el agua. Y es hora de que las personas participemos en la toma de decisiones. Desde el Sistema Estatal Anticorrupción estamos construyendo la Política Estatal Anticorrupción, la cual deberán seguir los 3 poderes de gobierno en todo el estado de Chihuahua. Para construirla, abrimos un espacio donde nos reunimos personas ciudadanas, gobierno y personas expertas donde nos preguntamos ¿cómo nos arreglamos? Pero el exceso de burocracia es lo que complica y fomenta más la corrupción. Tanto las autoridades como los ciudadanos debemos de estar en unidad para poder acabar con la corrupción. Estuvimos analizando los problemas de corrupción en el Estado. Ahora, proponemos soluciones las cuales estarán incluidas en la Política Estatal Anticorrupción. Estos espacios virtuales están siendo transmitidos por Facebook Live. Síguenos en vivo. Las decisiones de nuestro Estado son tomadas por menos del 3% de la población. Aunque estas decisiones nos afectan a todas las personas. ¿Algún gobierno te ha preguntado qué hace falta para asegurar el bien común? Nuestros recursos, la salud, educación, el agua. Y es hora de que las personas participemos en la toma de decisiones. Desde el Sistema Estatal Anticorrupción estamos construyendo la Política Estatal Anticorrupción, la cual deberán seguir los 3 poderes de gobierno en todo el estado de Chihuahua. Para construirla, abrimos un espacio donde nos reunimos personas ciudadanas, gobierno y personas expertas donde nos preguntamos ¿cómo nos arreglamos? Pero el exceso de burocracia es lo que complica y fomenta más la corrupción. Tanto las autoridades como los ciudadanos debemos de estar en unidad para poder acabar con la corrupción. Estuvimos analizando los problemas de corrupción en el Estado. Ahora, proponemos soluciones las cuales estarán incluidas en la Política Estatal Anticorrupción. Estos espacios virtuales están siendo transmitidos por Facebook Live. Síguenos en vivo. Sean bienvenidas todas las personas participantes de nuestro jurado ciudadano, las personas pertenecientes al grupo de expertas, así como las personas que nos acompañan, funcionarias públicas, pertenecientes al grupo institucional, así como a las observadoras de nuestro Observatorio de la Política Estatal Anticorrupción, que nos acompañan a esta mesa en su segunda fase, la mesa de denuncia anticorrupción para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Asimismo, saludamos a quienes nos visualizan por medio de las redes sociales. Nos encontramos en la primera sesión de esta segunda fase de construcción de la Política Estatal Anticorrupción para el tema de denuncia anticorrupción. Para comenzar, me permitiré leer las reglas
de la pecera y del espacio de participación que hemos diseñado para la construcción de la política anticorrupción. Primera regla de nuestra pecera. La pecera, o círculo interno, es el gran espacio de debate y de exposición de ideas en torno a las preguntas generadoras, mientras que el círculo externo es para escuchar y pensar. Todas las personas que nos encontramos en este momento en Zoom podemos solicitar entrar a la pecera a participar las veces que lo requiramos. Democracia del tiempo. Para que la mayor cantidad de personas presentes podamos participar, cada una de nuestras participaciones será de 2 minutos. Pedir la palabra siempre mediante la opción levantar la mano y esperar a que la persona moderadora les dé la palabra. Si no estamos en la pecera, recordemos que debemos apagar la cámara y silenciar nuestro micrófono. Le pido por favor al equipo de relatoría nos apoyen a seguir por ahí las reglas. Muchas gracias. Muy bien, nos encontramos en la regla número 5. Si no nos encontramos dentro de la pecera, debemos mantener nuestra cámara y micrófono apagados. El uso del chat de este espacio es exclusivo para que el equipo técnico nos comparta la lista de espera de participaciones. Queda estrictamente prohibido utilizar este espacio para generar desinformación o realizar promoción institucional o de cualquier tipo, específicamente para las personas que nos acompañan del grupo institucional. Finalmente, recordemos que debemos conducirnos en todo momento con un lenguaje respetuoso a todas las personas participantes que nos acompañan en las mesas de trabajo virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por otra parte, es importante también recordar a todas las personas que estamos participando la importancia de incorporar el pensamiento crítico y la argumentación profunda y sólida en nuestras participaciones para lograr llegar a un buen resultado de diagnóstico del problema público. Le recordamos las habilidades del pensamiento crítico que buscaremos cultivar para que nuestro diálogo y debate sea enriquecido. Primero, buscamos claridad. ¿Qué quiere decir claridad? Que cuando un pensamiento es vago o poco claro, si no podemos saber si es exacto o relevante, debemos de pedir su clarificación. También buscamos que nuestros argumentos tengan profundidad. Si un pensamiento es poco profundo, quiere decir que le falta integrar la complejidad de un tema. Debemos pedir que se profundice y se amplíe en esa complejidad. También buscaremos que nuestras soluciones al problema sean exactas. Quiere decir que debemos de pensar que nuestras soluciones deben de ser ciertas y tener mecanismos para poder verificarlas, la relación al problema. También buscaremos que nuestras soluciones sean amplias. Pensemos que debe incorporar varios puntos de vista en nuestro pensamiento. Nuestras soluciones o aportaciones, incluso preguntas, deben de ser relevantes. Tienen que tener una relevancia clara con la problemática que compete a esta mesa. Finalmente, nuestras argumentaciones deben de ser lógicas. Muchísimas gracias. Ahora sí, entramos de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, que es la denuncia anticorrupción. Estamos convencidas de que para disminuir la gran corrupción requerimos que los gobiernos cuenten con herramientas que les permitan perseguirla y sancionarla. Por ello es importante cuestionarnos si los actuales mecanismos de denuncia son efectivos para incentivar la denuncia, para brindar la protección de las personas denunciantes y finalmente, si cuentan con estrategias integrales para acabar con los actos de corrupción. En esta sesión daremos inicio a la segunda fase de nuestro proceso de construcción de la política pública, que es de identificación de soluciones al problema público. Vamos a recopilar las propuestas provenientes de los diferentes grupos de actores, guiando la conversación con la siguiente pregunta generadora, que se encuentra en nuestra pantalla en un recuadro morado. ¿Qué proponemos para que las denuncias por actos de corrupción sean accesibles, eficientes y efectivas? En esta segunda etapa, las personas del jurado ciudadano tienen un rol muy importante de deliberación.
Su objetivo es escuchar, preguntar, analizar y decidir en nuestra segunda sesión qué soluciones son pertinentes e idóneas para combatir la corrupción. Para ello, vamos a reflexionar en las causas del problema público que ustedes votaron como las más relevantes y vamos a proponer soluciones a cada una de estas con ayuda de la nueva pregunta generadora. Me voy a permitir, antes de comenzar, leerles las causas del problema público que votaron hace 2 semanas para ponerlas sobre la mesa y recordar que las soluciones que estamos buscando, pues de alguna manera deben de abordar estas problemáticas que votamos como las más importantes. La primera es miedo a tener represalias de actores policíacos, políticos u otros al denunciar actos de corrupción. La segunda es falta de claridad de la Ley de Justicia Administrativa, ya que no determina procedimientos y plazos para que los órganos internos de control elaboren los informes de presunta responsabilidad administrativa, IPRA. La número 3 fue la falta de un esquema general para conocer los diferentes tipos de procedimientos y denuncias que ya existen. Número 4, la desconfianza e ineficacia de las instituciones desincentiva la denuncia. Número 5, la falta de autoridades con verdadera autonomía e independencia investigativa y procuración de justicia sin presión política, social o mediática. Número 6, la falta de autonomía de las sindicaturas municipales como contrapesos, vigilantes de la cuenta pública y acompañantes de la denuncia. Número 7, la falta de canales físicos y asistencia para que todas las personas podamos presentar denuncias anticorrupción. Número 8, la falta de información y difusión de los mecanismos de denuncia para que las personas podamos denunciar. Discúlpenme. Número 9, la falta de simplificación del proceso de denuncia con canales y lenguaje sencillo. Falta de mejora regulatoria del proceso de denuncia. Número 10, la falta de transparencia y rendición de cuenta de las instituciones que llevan la denuncia anticorrupción. Número 11, la falta de mecanismos de denuncia que sean anónimas, seguras y en línea, así como de mecanismos de seguimiento. Número 12, la falta de un sistema integral para incentivar la denuncia. Número 13, final, es la última, que es la falta de autonomía técnica, presupuestaria y de designación de las autoridades de control que reciben denuncias, como los órganos internos. Sin más, me voy a permitir abrir el espacio para que las personas puedan participar y por recordarles que debemos de tener en mente estas problemáticas que consideramos las más importantes para poder tener en algún momento un mecanismo de denuncia anticorrupción que sea efectivo. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero sus manitas. Recordemos que esta es una mesa ya de enfoque en soluciones. Muchísimas gracias. Tengo la primera participación de la servidora pública número 4. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo hasta 2 minutos, ¿verdad? Así es. Adelante. Ok, bueno, pues yo creo que para trabajar el tema de denuncias, creo que es necesario, es de suma importancia empezar a trabajar en los gobiernos municipales, que el nivel de los gobiernos locales sea prioridad para este tema, porque es el gobierno más cercano para las personas. Con ello, es necesario que veamos reformas, modificaciones al Código Municipal del Estado, que es como pues la ley base en la que se instrumentan todos los reglamentos del municipio, ¿no? Entonces, si no tenemos una ley fuerte que permita operar a los municipios adecuadamente, poco podremos hacer en acciones. De igual forma, creo que la incorporación de denuncias por internet tiene que ser esencial. Y un tema más, bueno, sí, de una vez, diferenciar, permitir a las personas, facilitar a las personas la posibilidad de que puedan diferenciar los actos de corrupción que suceden en ventanilla a actos de gran corrupción, que podamos incorporar mecanismos distintos
para que a las personas se les facilite la denuncia de actos de corrupción en ventanillas, que son a veces con las que tenemos mucho más contacto. Sí. Muchísimas gracias a la servidora pública número 4. Hemos incorporado 3 propuestas de solución. Me va a permitir leerlas para todas las personas. La primera es que el gobierno municipal sea prioridad. Necesidad de una ley fuerte. Le pido a la relatoría nada más que en vez de ley fuerte, a lo mejor la servidora se refería a claridad en las propuestas para el Código Municipal. ¿Es correcto? Sí, de acuerdo. Sí, específicamente el Código Municipal. Reformas al Código Municipal. Excelente. Y también tenemos incorporación de denuncias por Internet, mecanismo de denuncia por Internet y ventanillas de denuncia anticorrupción. ¿Es correcto, servidora? Sí, es correcto. Muchísimas gracias. Muy bien. Enseguida tenemos al jurado número 6. Adelante, jurado. Gracias. Bienvenido. Jurado, no le escuchamos. Hay que habilitar nuestro micrófono. Me parece que el jurado número 6 está teniendo por ahí problemitas para desmutear. Ahí está. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, tocante al punto número 1 de cómo superar el miedo, yo lo engloso en 3 grandes grupos. Que el personal de la institución tenga la preparación requerida, que tenga filtros para saber elegir quiénes van a estar, que esta misma gente se esté rotando continuamente, ya sea en municipio, ya sea de estado a estado, que haya una limpia de todo el personal, porque se han quedado anclados ahí y son principalmente los que están produciendo los problemas de corrupción. El segundo punto sería protección al denunciante, cómo superar el miedo a la gente para que pueda denunciar. Pues este denunciante, no sé, desde ponerle protección, policía o mandarlos a otro estado o a otro país. El tercer punto sería el acompañamiento de personal para levantar una denuncia, ya sea con ayuda de abogados, psicólogos y otros profesionistas, porque en ocasiones nosotros no tenemos el conocimiento, manejamos términos, en este caso de litigio, entonces estamos como en cero. Para no sentirnos más ahogados, más presionados, sería lo más correcto que siempre tengamos alguien que nos esté acompañando. ¿Sí? Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias al jurado número 6 de nuestro jurado ciudadano. El jurado hace referencia a la causa número 1 del problema público, que es miedo a tener represalias de actores policíacos, políticos u otros al denunciar actos de corrupción. Y hemos plasmado 2 propuestas en nuestra relatoría, jurado, para que nos diga si son correctas o si nos faltó algún punto. La primera es capacitación a funcionarios acompañantes de la denuncia o encargados de recibir denuncias anticorrupción, denuncias de corrupción. Y el otro punto es acompañamiento legal a personas denunciantes. ¿Es esto correcto, jurado? ¿Nos faltó algo? Por ahí creo que yo estoy haciendo batallar al jurado en reactivar su micrófono, pero si por ahí nos puede dejar un mensajito. No, estamos muy bien, muy bien, muy bien. Sí, está todo Excelente. correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con las participaciones. Enseguida tenemos al experto número 2. Adelante, experto. Bienvenido. Gracias, Sofía. Vamos a centrar la atención de esta participación en la cuestión de la efectividad de las denuncias. Y esto tiene que ver
con el personal que está a cargo de los órganos internos de control. Entonces, la propuesta que se tiene que hacer tiene que ver con la selección, porque como sabemos, actualmente estas personas titulares de los órganos internos de control son elegidas por el propio poder, órgano autónomo que van a auditar. Entonces, ahí falla la autonomía. La idea es establecer desde nivel legal, que esto sea a través de concursos públicos abiertos, transparentes y lógicamente que sea una autoridad diversa la que tenga que elegir. Por ejemplo, en el caso de los municipios, que el órgano interno de control no lo elija quien ocupe la presidencia titular, sino que sea el Congreso, por ejemplo. Que igual en los autónomos, en los poderes, buscar estos mecanismos de triangulación y de equilibrios entre poderes para que el órgano, o la persona titular del órgano interno de control, no dependa o no le rinda cuentas a su titular, y de esta forma ahora sí tengan más efectividad las denuncias porque van a avanzar de mejor manera. Mi otra participación va en el sentido de esta cuestión de cómo hacer más accesibles las denuncias, y lo diré rápidamente. Hay que crear mecanismos de protección, medidas de protección, que se dicten medidas de protección tanto a denunciantes, víctimas y testigos. La ley, la normatividad actual no las contempla o no las regula de una manera idónea. Se tienen que hacer los cambios legislativos correspondientes y sí dictar estas medidas de protección, desde cambiar de trabajo a la persona que denuncia o que es víctima, que es el mayor temor generalmente, a evitar estas represalias, y además acompañamiento y protección al anonimato en caso de testigos y denunciantes, pero debe partir desde lo legal hasta lo operativo. Muchísimas gracias a la persona experta número 2. Gracias, Relatoría, por bajar ahí un poquito la pantalla. El experto hace referencia tanto a la problemática número 1 de miedo a tener represalias de actores policíacos, políticos u otros al denunciar actos de corrupción, como a la problemática de la falta de autonomía, me parece, la falta de autonomía técnica, presupuestaria y de designación de las autoridades de control que reciben denuncias, como los órganos internos de control. Hemos plasmado 2 propuestas. La primera es la designación abierta, democrática y transparente de los titulares de los órganos internos de control. Por ahí proponía el experto que fuera directamente por medio o, por ejemplo, por medio del Congreso. Asimismo, crear mecanismos y medidas de protección y acompañamiento a personas denunciantes, así como a personas víctimas y testigos. ¿Es correcto, experto? Sí, nada más sería ahí como que cerrar la idea que se tienen que hacer los cambios legislativos correspondientes para estas medidas, no dejarlos a nivel de política o tratar de implementarlos, sino que sí vayan soportados en cambios legislativos también. Excelente, muchísimas gracias. Lo impactamos en la relatoría para saber que es de ámbito legislativo y que eso quede impactado a su vez en la política de aprobarse esta solución. Muchísimas gracias. Tenemos enseguida la participación de la jurada número 9. Adelante, jurada, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues yo considero que tal vez tendría que hacerse un poco más de publicidad respecto a las denuncias y dar a conocer casos que hayan tenido éxito, casos donde se haya visto que realmente hubo un castigo para una persona que cometió corrupción. Siento que eso le daría mucho más confianza a la gente y tendría pues dar el primer paso para ir a presentar sus denuncias. Ahorita creo que la gente está muy asustada, estamos asustados, tenemos miedo de que haya represalias, entonces hacerlo todo anónimamente, pues también sería una garantía de que voy a estar a salvo, ya sea por teléfono o por un buzón, porque muchas personas no tienen acceso a internet.
Entonces, pues también poner un buzón donde puedan ellos escribir y poner ahí su denuncia. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a la persona de nuestro jurado ciudadano. La jurada ha hecho referencia a dos de las problemáticas que fueron votadas como las más relevantes. La primera es, de nuevo, el miedo a tener represalias de actores políticos u otros al denunciar actos de corrupción. Y la segunda es la falta de mecanismos de denuncia que sean anónimos, seguros y en línea, así como mecanismos de seguimiento. Y en ese propósito, ella propone dos soluciones que son las siguientes, a ver, jurada, que nos diga si son correctas, que es incrementar la difusión de casos que hayan tenido éxito, así como de los mecanismos de denuncia. Ahí nos faltó a la relatoría poner también de los mecanismos para denunciar, así como crear mecanismos de denuncia anónima por teléfono, buzón físico o en línea. ¿Es esto correcto, jurada? Sí, es correcto. Excelente. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la participación de la persona experta número 4. Adelante, experto. Sí, buenas tardes. Me parece que estamos teniendo problemas. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, mi propuesta es, precisamente hablando de denuncia anónima, soportarla con la creación de un observatorio y laboratorio de innovación social que gestione riesgos de corrupción en los puntos de contacto del gobierno y sociedad. Y desde luego esta vigilancia desde el Comité de Participación Ciudadana. La función pública estaría involucrada, la Auditoría Superior estaría involucrada, el Consejo de la Judicatura para efectivamente evitar la impunidad y el Comité de Participación Ciudadana quien lo lideraría, ¿sí? Otra propuesta es articular el mecanismo de transparencia proactiva, lo dije ayer, y gobierno abierto, que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social, y esto contribuya a disminuir la impunidad. Y por último, desde luego ir creando un catálogo estatal como mecanismo de participación social que contribuya a llevar el control de la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate a la corrupción. Y desde luego la función pública y el comité serían los encargados. Es cuanto de las propuestas. Muchísimas gracias al experto. Le recuerdo a todas las personas que nos encontramos aquí, en específico a las personas que integran el jurado ciudadano, que podemos pedir cualquier clarificación en torno a conceptos o propuestas que necesitemos clarificar, profundizar o incluso dar relevancia con la temática de nuestra mesa, que es de nuevo denuncia anticorrupción. Le doy muchísimas gracias al experto que nos acaba de dar varias propuestas. Me va a permitir leerlas. Le pido a la relatoría nada más subir al punto 10 para ver del punto 10 al 12. Muchas gracias. La primera propuesta es crear un observatorio de innovación en temas de corrupción entre los puntos de contacto de gobierno y sociedad. La segunda es articular un mecanismo de transparencia proactiva y gobierno abierto. Y el siguiente es crear un catálogo estatal que ayude a facilitar la vigilancia ciudadana. Muchísimas gracias. Persona experta, ¿es correcto la relatoría, la redacción de las propuestas? Creo que crear el catálogo estatal, ¿sí?,
como parte de un mecanismo de participación social. Como parte de un mecanismo de participación social y efectiva en la vigilancia ciudadana, en la prevención y combate a la corrupción. Y en el observatorio, en la primera, que referíamos al observatorio, que decíamos ahí que crear observatorios y laboratorios de innovación social. Crear un observatorio y laboratorios de innovación social. Muchísimas gracias. Para la gestión de riesgos de corrupción. Muchísimas gracias, persona experta. Lo hemos plasmado en nuestra relatoría y lo ajustamos. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos tratando de ser lo más claras en nuestra relatoría porque posteriormente en nuestra próxima sesión estaremos votando por los puntos, las soluciones que nos parecen más importantes para apuntalar nuestro problema público en relación a la falta de denuncias anticorrupción en Chihuahua. Muchísimas gracias a la persona experta. Enseguida tenemos al jurado número 7. Adelante, jurado. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me podría repetir nada más la pregunta generadora? Por supuesto. La pregunta generadora es, ¿qué proponemos para que las denuncias por actos de corrupción sean accesibles, eficientes y efectivas? Ok, muy bien, entonces entendí perfecto. No pude ver un poquito por problemas ahí con la transmisión con mi celular y quizás repita lo de otras personas, pero sí estuve pensando que probablemente algo que podría ayudar a que las denuncias de corrupción sean efectivas es, como dijo mi compañera jurada ciudadana, la publicidad en la tasa de éxito, que la ciudadanía tengamos acceso a la información de qué pasó después de esa denuncia, qué ocurrió con la persona y sobre todo cómo se mejoró la parte en la que estaba ocurriendo los actos de corrupción. Otra cosa que también me gustó mucho y que yo le pondría nombre como, pues, tener un fuero ciudadano, algo que te asegure que tu casa, tus servicios, tu trabajo, tus estudios, tus hijos, tus créditos puedan estar bien en caso de que tú denuncies un acto de pequeña o grande corrupción, que son a las cosas que las personas como ciudadanos tenemos pues más temor de que algo pueda ocurrir en esos estatutos. Y como dijo nuestro experto o servidor, pues sí tendría que ser a nivel legislativo ese foro ciudadano que te asegure que nada de eso se va a tocar, que haya consecuencias y la ley pueda protegerte. Creo que eso sería mi participación. Muchísimas gracias, jurado. La persona del jurado ciudadano, nuestro integrante del jurado, habla de varios puntos, varias de las problemáticas que identificamos como más importantes desde el miedo a tener represalias, así como la falta de un esquema general, de un mecanismo general para incentivar e integral para incentivar la denuncia, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas de quienes llevan denuncias anticorrupción. Para abordar tales problemáticas, él hace varias propuestas. Le pido a la relatoría subir, por favor, al punto 12. Casi no se ve aquí en pantalla. Ok. No, es el punto 13. Bueno, le pido a la relatoría incorporar la propuesta de estos mecanismos de seguimiento y transparencia de las denuncias anticorrupción en el punto 13, que me pareció que esa es la parte que abordaba el jurado, y como punto 14, también como un mecanismo integral de protección a personas denunciantes, políticas integrales de protección que incluyan
pues todo lo que aborda el jurado ciudadano, desde lo laboral hasta temas de integridad física para personas que denuncien corrupción. ¿Es esto correcto, jurado? Así es. Mejor dicho, no puede hacer. Muchísimas gracias por su valiosa participación. Continuamos entonces con las participaciones. Enseguida tenemos a la persona experta número 5. Adelante. Hola. El experto número 2 ahorita estuvo mencionando unas cosas que se me hacen bien interesantes, como por ejemplo la independencia, tanto financiera, técnica y de designación por parte de los órganos internos de control. Solo agregaría algo más. El experto estaba diciendo que no fuera la titular de ya sea el ente al cual pertenece el órgano interno de control, quien designara al titular del órgano interno de control, que fuera alguien más, y proponía el hecho de que se fuera el Congreso. Yo propondría que las designaciones públicas fueran desde la ciudadanía, no fuera nada más, o sea, que no tuviera que ver el Congreso, sino que la ciudadanía pudiese evaluar a los funcionarios públicos que pretenden ocupar ese puesto, y en base a su currículum se realizara una especie de votación, o ya sea que se seleccionara un jurado ciudadano y que el jurado ciudadano fuera el que determinara. Tal es el caso de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Por otro lado, también creo que pensar en que el mismo sistema al cual estás denunciando va a ser el que te va a proteger puede ser medio contradictorio, ¿no? También ver de qué forma se puede llegar a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, a otros grupos de ciudadanía, ¿no? Y ver qué acompañamiento se le puede dar a las personas que pretenden denunciar y llevar a cabo que estas denuncias sean efectivas, ¿no? Por último, también recalcando el hecho de que las denuncias tienen que partir desde el anonimato y que sean electrónicas de preferencia. Ahorita no hay un solo mecanismo de denuncia anónima que esté funcionando en el Internet. O sea, todas las denuncias supuestamente anónimas que se hacen a los órganos internos de control, a las fiscalías, a lo que ustedes gusten y manden, hay manera de poder rastrear a la persona que hizo la denuncia. Entonces creo que es simplemente meternos bien al código y tratar de quitar toda clase de rastreadores para que no puedan saber las autoridades quién fue quien decidió hacer esta denuncia, ¿no? Algo así como México Leaks o estas plataformas en donde nomás subes la denuncia. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden levantar la mano para participar las veces que sea necesario y continuar con los puntos que yo haya interrumpido. Lo lamento mucho, experto, por interrumpir, con la finalidad de resguardar la democracia del tiempo. El experto ha sugerido varias propuestas que me va a permitir leerles a continuación. Me parece que es desde la 15, ¿verdad, relatoría? Ok. Habla la primera de la independencia financiera y técnica de los órganos internos de control, garantizar la independencia financiera y técnica de los órganos internos de control. Número 2, que las designaciones públicas de los órganos internos de control sean desde un jurado ciudadano. Qué interesante. Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y darles acompañamiento. Y finalmente garantizar el anonimato en los mecanismos de denuncia. ¿Es esto correcto, experto? No solamente el anonimato, sino la irrastreabilidad, que no puedan rastrear a la persona. Y eso creo que va desde las plataformas electrónicas en las que se utilizan, ¿no? Los mecanismos en donde vas y depositas tu denuncia por el Internet. Muy bien, plasmamos eso en relatoría. Muchísimas gracias. Continuamos con las participaciones. Tenemos enseguida a la persona experta número 3. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Para responder al primer problema de la pregunta generadora, que es la accesibilidad, y para resguardar, como han mencionado, la seguridad de la persona, creo que la sociedad civil es capaz de agruparse, formar una persona moral, si así lo desean, y que esta persona moral tenga personas capacitadas que le ayuden al denunciante a utilizar el lenguaje correcto, a ver qué pruebas tiene, a redactar la denuncia como tal y enviarla por los canales que se establezcan, ya sea electrónico, ya sea presencial o sea a través de un buzón. Con esto aseguro esa accesibilidad
y ayudo a que mi denuncia sea eficiente. Ya la efectividad corresponde al trámite que a esta se le dé, porque recordemos que estas denuncias primero van a pasar por el ámbito de los órganos de investigación y en su momento pudiese ser en un asunto penal. Es todo. Muchísimas gracias al experto número 3. Me permito leer la propuesta que se ha plasmado en relatoría para verificar... Si gusta nada más acomodarle al final, de las personas morales de derecho privado. Muy sí, bien. Porque que sea la ciudadanía quien pueda hacer eso y es todo. Muchísimas gracias. Le pido a la relatoría subir un poquito nada más para que se alcance a ver en pantalla ahí la última propuesta. Muy bien, excelente. Continuamos con las participaciones de nueva cuenta. Le recuerdo a nuestros grupos de actores, al jurado ciudadano que puede preguntar y pedir clarificación sobre cualquier concepto o cuestión de las propuestas, porque recordemos que son nuestros jurados quienes van a decidir cuál será nuestra política pública anticorrupción. Asimismo, le pido encarecidamente a nuestro grupo de personas expertas y funcionarias públicas que busquemos utilizar un lenguaje ciudadano que sea entendible para todas las personas, no solamente para las personas que nos encontramos aquí, sino también quienes nos están observando desde redes sociales. Muchísimas gracias y continuamos con las participaciones. Enseguida tenemos a la jurada número 8. Adelante, jurada. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, jurada. Ay, perdón. Bueno, mi participación es en base a lo siguiente. Probablemente a lo mejor es un poco repetitivo, porque pues pasó tiempo en el que yo estaba levantando la mano y pensé que ya me tocaba. Bueno, una de mis propuestas es que haya autonomía de las instituciones encargadas de atender las denuncias, para que no se den compromisos en los que pudieran interferir, ¿verdad?, en el éxito de esa. Bueno. Jurada, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. ¿Me escucha a mí? Sí, creo que se nos cortó por un segundo. Ah, sí. Bueno, pues vuelvo a retomar. Una de mis propuestas es que haya autonomía de las instituciones encargadas de atender las denuncias. Esto con el propósito de que no se den compromisos, ¿verdad?, que pudieran interferir en el éxito de esas denuncias. Otra de las cosas que considero importante es que haya mayor difusión en medios masivos de comunicación y pues en cualquier medio, ¿verdad?, para que las personas tengamos acceso a esa información en cuanto a los mecanismos de denuncia y las garantías de protección que tienen las personas al hacer alguna denuncia. Y también, pues, sería importante que hubiera una... ¿Sí me escucha? Bueno. Sí, la escuchamos, jurada. Sería importante que hubiera una página, ¿verdad?, en internet, una página de transparencia, ¿verdad?, donde pudiéramos ver el seguimiento de las denuncias que se hagan. Yo creo que eso nos daría mayor seguridad de que sí se está haciendo algo, ¿verdad? Y algo muy importante, pues que también en la participación de la ciudadanía, en la atención a las denuncias que se hagan, igual como se está haciendo por este medio, que también los ciudadanos comunes y corrientes podamos participar, ¿verdad?, en darle atención a las denuncias. Sería mi participación. Muchísimas gracias a nuestra jurada número 8 del Jurado Ciudadano para esta mesa. La jurada ha abordado varias de las problemáticas, entre ellas la falta de información y difusión de los mecanismos de denuncia para que las personas podamos denunciar.
dio varias propuestas. Ajustamos la propuesta número 15 para integrar la perspectiva de la jurada. Sí, le pido por favor a la relatoría subir al punto número 15 para poder revisar la redacción en conjunto. Relatoría, por favor, pido que subamos al punto número 18. Perdón, 15. Gracias. En el que hablamos de la propuesta de garantizar la independencia, autonomía financiera y técnica de las instancias o instituciones que reciben y dan seguimiento a denuncias, entre ellas el órgano interno de control. ¿Es esto correcto, jurada? Sí, correcto. Y tenemos también en la número 20 otra propuesta de solución, que es la difusión por medio de Internet y redes sociales de los mecanismos de denuncia. ¿Esto engloba todo lo que usted propone, jurada? Sí, así es. Nada más lo de la participación de la ciudadanía o jurados ciudadanos, como en este caso, en la atención a las denuncias. Muy bien, entonces le pido a la relatoría que incorporemos mecanismos de participación ciudadana deliberativa en seguimiento a denuncias. Muchísimas gracias a nuestra jurada por esta importante participación y propuestas de solución. Muchísimas gracias, jurada. Continuamos con las participaciones. En este momento estamos a la mitad de nuestra sesión del día de hoy. Me quisiera permitir leerles las soluciones que hemos diseñado hasta este momento para continuar con la segunda parte de nuestra sesión. ¿Sí? Entonces, le pido por favor a nuestro equipo de relatoría subir hasta el primer punto y posterior a que lea las propuestas de solución, nos permitiremos ya sea complementarlas, refinarlas o añadir aquellas que no han estado plasmadas en nuestra relatoría. La primera propuesta de solución es que el gobierno municipal sea prioridad y que haya claridad en los códigos municipales en relación a los mecanismos de denuncia. Número 2, tenemos la incorporación de mecanismos de denuncia vía Internet. Número 3, tenemos la creación de ventanillas de denuncia anticorrupción. Número 4, tenemos la capacitación a funcionarios acompañantes de denuncia anticorrupción. Denuncia de corrupción, perdón. Tenemos número 5, el acompañamiento legal a personas denunciantes. Tenemos número 6, la designación abierta, democrática y transparente de las personas titulares de los órganos internos de control. Por ahí es una propuesta que sea por medio del Congreso. Tenemos la propuesta número 7, que es la creación de mecanismos y medidas de protección, tanto de denunciantes como de víctimas y personas testigos de actos de corrupción. Y hablamos también de la importancia de que sea una modificación, una iniciativa de cambio legislativo. Número 8, tenemos la propuesta de incrementar la difusión de los casos de combate a la corrupción que hayan tenido éxito, los casos de denuncia que hayan tenido éxito. Número 9, tenemos la creación de mecanismos de denuncia anónima por teléfono, buzón físico y o en línea. Número 10, tenemos la creación de observatorios y laboratorios de innovación para la gestión de riesgos de corrupción. Número 11, tenemos la articulación de un mecanismo de transparencia proactiva y gobierno abierto. Número 12, tenemos la creación de un catálogo estatal que ayuda a facilitar la vigilancia ciudadana como parte de un mecanismo de participación social y efectiva en la vigilancia ciudadana en la prevención y combate a la corrupción. Número 13, tenemos la creación de mecanismos de seguimiento y transparencia de la denuncia anticorrupción. Número 14, tenemos la creación de un mecanismo integral
de protección a personas denunciantes que aborde desde los riesgos en el ámbito laboral hasta aquellos que tengamos en nuestra integridad física como personas denunciantes. Tenemos como punto número 15 el garantizar la independencia, autonomía financiera y técnica de las instituciones que reciben y dan seguimiento a denuncias. Número 16, tenemos que se generen designaciones públicas de los órganos internos de control mediante un jurado ciudadano. Número 17, tenemos la propuesta de fortalecer a las organizaciones de sociedad civil y permitirles dar acompañamiento. Fortalecer a las organizaciones para que den acompañamiento a la denuncia. Tenemos número 18, el garantizar el anonimato y la irrastreabilidad, discúlpenme, la irrastreabilidad en los mecanismos de denuncia. Número 19, tenemos la capacitación o ayuda para la presentación de denuncias por parte de las personas morales de derecho privado. Número 20, tenemos la difusión por medio de Internet y redes sociales de los mecanismos de denuncia. Número 21, tenemos la creación de mecanismos de participación ciudadana deliberativa, como lo es el jurado ciudadano, en seguimiento a denuncias. Y hasta este momento son las propuestas que tenemos de esta mesa de trabajo. Permito releerles la pregunta generadora y continuamos con las participaciones que ya están en la lista de espera. Muchísimas gracias. Nuestra pregunta, recordemos, es: ¿qué proponemos para que las denuncias por actos de corrupción sean accesibles, efectivas y eficientes en el estado de Chihuahua? Adelante, tenemos la participación de la servidora pública número 7. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? La escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Listo, ¿me ven? Así es. ¿Listo? Bien. Bien. Ya recapitulando un poquito las participaciones, pues aquí de todas y todos, me parece muy importante que abonaría mucho a incentivar la denuncia, una medición. Entonces, a mí me gustaría proponer una creación de una mesa interinstitucional donde se midiera de manera efectiva, de hecho, dar la participación a las instituciones que ven el tema como tal y tener indicadores internos de lo que es el tema de corrupción. Creo que lo que no es medible, pues no vamos a tener una certeza del avance o si las instituciones estamos dando resultados. Y creo que como hay en delitos, no sé, de robo, de violencia familiar que se cuantifican y que tienen una evaluación constante, creo que también es parte de lo que pudiéramos aquí sacar de provecho. Eso por un lado. Creo que la preocupación, sobre todo de los ciudadanos y ciudadanas, es efectivamente pues su seguridad. Y entonces a mí me gustaría que dentro de la denuncia como protocolo se creara un formato de evaluación de riesgo del denunciante. Ahí mismo que existiera un mecanismo rápido y accesible para determinar los riesgos de cada denunciante. Y tercera y última sería nada más la campaña de sensibilización del tema de corrupción y también obviamente de informar las consecuencias, ahorita lo decían, consecuencias, qué impacto tiene el denunciar, qué hace el cambio el denunciar y qué efectos tiene también dentro de las personas denunciantes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la persona funcionaria pública número 7 por su participación. La funcionaria ha propuesto 2 soluciones que hemos plasmado en nuestra relatoría. La primera es la creación de una mesa interinstitucional donde se dé seguimiento a indicadores en tema de denuncia de corrupción y casos de denuncia de corrupción, así como encontrar un mecanismo de medición de riesgo para el denunciante al que se le dé seguimiento en el mismo espacio. ¿Es correcto, funcionaria? De hecho, sería más bien encontrar un formato
de evaluación de riesgo, más bien nada más es saber qué riesgo tiene el denunciante al momento de denunciar, qué riesgo tiene para tener distintas medidas de acción al momento de denunciar. Excelente. Le propongo a la relatoría plasmarlo como crear un formato de evaluación de riesgos para las personas denunciantes. Muchísimas gracias, persona funcionaria pública. Continuamos con las participaciones. Antes de continuar, me voy a permitir, nos informa el equipo técnico que hay varias personas visibilizándonos desde redes sociales y pues me voy a permitir agradecerles por acompañarlos en esta sesión y pues leerles algunas de las propuestas que también nos están llegando desde redes sociales. Una persona ciudadana nos propone la creación de pedagogía para detectar riesgos de corrupción y que las personas comunes ciudadanas podamos denunciar, así como el seguimiento a las denuncias ciudadanas. Muchísimas gracias a las personas que nos están visibilizando desde redes sociales y que también están participando de esta conversación en dicha plataforma. Asimismo, hay otra participación de una persona que propone también integrar educación en materia de cultura de la legalidad. Nos vamos a permitir plasmar esto también en nuestra relatoría de soluciones. Le pido a la relatoría plasmarlo como pedagogía en materia de cultura de la legalidad y para detectar riesgos de corrupción. Y vamos a agregar un +1 a la propuesta en materia de mecanismos de seguimiento a las denuncias anticorrupción. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan desde redes sociales. Muy bien, continúo con las participaciones. Enseguida tenemos a la servidora pública número 4. Adelante. Gracias. Bueno, la siguiente propuesta sería articular la política de mejora regulatoria con la política anticorrupción. La ley de mejora regulatoria pues no tiene mucho tiempo, pero pues su fin es mejorar trámites y servicios, ¿no? Y le pide a cada uno de los gobiernos que en cada dependencia, en cada entidad de gobierno, tenga disponible y visible para todas las personas cuáles son los requisitos y los pasos para cada uno de los trámites, cosa a la que no le hemos dado alcance, pero si lo cruzamos con materia anticorrupción, pues se traduciría en que en cada área de gobierno, en cada dependencia, en cada institución, esté visible a todas las personas cómo puede interponer una denuncia por actos de corrupción y cuáles son los elementos básicos necesarios, ¿no? Sería un buen alcance cruzar estas dos políticas. Y una segunda, hay del documento anterior, el fortalecimiento de las sindicaturas. Sabemos que las sindicaturas pues son una figura muy distinta a como son las sindicaturas en el resto del país. Entonces, a Chihuahua pues nos corresponde generar una dinámica diferente también respecto al combate a la corrupción. Sí, tenemos una ley general de responsabilidades administrativas, pero creo que acá debemos de articular una dinámica distinta en la que órgano interno de control y sindicaturas creen un esquema distinto de seguir los asuntos para el estado de Chihuahua. A lo mejor sí, va a ser distinto en el resto del país, pero creo que la figura de las sindicaturas debemos aprovecharlas y articular una nueva dinámica entre estas dos instituciones. Muchísimas gracias a la persona servidora pública. Hemos plasmado dos propuestas de solución. Gracias a nuestra relatoría por seguir con rapidez las propuestas. La persona funcionaria pública nos habló de dos problemáticas que no habían sido abordadas por las personas participantes. La primera es la falta de simplificación del proceso de denuncia con canales y lenguaje sencillo, así como la falta de mejora regulatoria del proceso de denuncia. Asimismo, ella hizo referencia a la problemática votada en la sesión anterior en relación a la falta de autonomía de las sindicaturas municipales como contrapesos vigilantes de la cuenta pública y acompañantes de la denuncia. Y me permito leer las propuestas que se han plasmado por el equipo de relatoría en nuestra relatoría. La primera es la mejora regulatoria de la política de denuncia anticorrupción para cada institución.
así como la creación de un esquema especial, de alguna manera híbrido, de seguimiento de denuncias entre las sindicaturas y los órganos internos de control. ¿Es esto correcto, funcionaria? Sí, de acuerdo. Gracias. Muy bien, excelente. Gracias. Continuamos con las participaciones. Muy valiosas todas sus participaciones, son bienvenidas. Cualquier comentario, retroalimentación, duda, solicitud de mayor información es bienvenida. Estamos a tiempo. Tenemos enseguida a la servidora pública número 3. Buenas tardes. El punto que yo quiero tocar tiene que ver también con el número 6 de la relatoría de las sesiones anteriores, de fortalecer a las sindicaturas municipales. Me parece que uno de los problemas mayores que existe es que no se encuentra definido un proceso en el Código Municipal. Entonces, mi propuesta es que haya una modificación, una reforma al Código Municipal en los artículos 30, 36A y 36B, que tiene que ver con las facultades de la sindicatura, donde primeramente se establezca que las sindicaturas gozarán de plena autonomía presupuestal. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. También que se considere un proceso posterior a las entregas de los informes. El Código Municipal establece que las sindicaturas deben entregar cada 3 meses un informe al ayuntamiento, sin embargo, ya no contempla un proceso posterior. Entonces, la propuesta sería que el ayuntamiento cuente con un plazo y genere una comisión especial para revisar los informes que entrega la sindicatura. Otra propuesta es que aquellas irregularidades que les sean entregadas al órgano interno de control tengan un seguimiento. Me parece que es importante que se defina el proceso a seguir. La propuesta en concreto sería que el órgano interno de control tenga un proceso con plazos a seguir en el Código Municipal. Creo también que es importante considerar para esta cuestión de la transparencia que a nivel municipal los órganos internos de control cuenten con un portal donde los ciudadanos podamos revisar las denuncias que han sido presentadas y el proceso en el que se encuentran. Gracias. Muchísimas gracias, servidora pública número 3, por estas participaciones tan valiosas. Me voy a permitir leer y apoyar un poquito ahí a nuestro equipo de relatoría y checar contigo si lo que plasmamos es correcto. Por ahí hablabas primero de una reforma a los artículos 30, 36A y 36B del Código Municipal para dar claridad al procedimiento de seguimiento de denuncias desde los órganos internos de control. ¿Es esto correcto o hablabas de la sindicatura? En relación a esos artículos del código. Ahí estás muteada. Hay que desmutearnos para... Perdón. Es una reforma primeramente para establecer que las sindicaturas tengan plena autonomía presupuestal. Muchas gracias. Muy bien. Posterior a eso, la propuesta es que se determine un plazo para que el ayuntamiento evalúe las irregularidades que presenten las sindicaturas para poder generar denuncias. Y la tercera es que se establezca un proceso con plazos para que los órganos internos de control den seguimiento a las denuncias presentadas. Muchísimas gracias. Le pido a nuestra relatoría que pongamos reforma para establecer que las sindicaturas tengan autonomía presupuestal y luego posteriormente, como otra propuesta, el determinar plazos para seguimiento a las irregularidades identificadas por las sindicaturas y finalmente determinar procedimientos y plazos para el seguimiento de las irregularidades y denuncias presentadas ante el órgano interno de control.
Así es. Excelente. Muchísimas gracias y por favor, relatoría, borrar los otros puntos que hayan quedado ahí como excedentes. Muchísimas gracias. Bueno, también propuse que se genere un portal para conocer las denuncias que se han presentado ante el órgano interno de control y el seguimiento que éstas tienen, como los portales que existen en el Poder Judicial para revisar los asuntos. Excelente. Muchísimas gracias. Plasmamos también la propuesta en la relatoría, generar un portal para conocer las denuncias ante los órganos, de todos los órganos internos de control y el estatus que guardan o que tienen. Muchísimas gracias a nuestro equipo de relatoría y a las personas participantes. Sí es importante que hagamos esta revisión de nuestra relatoría para que los puntos que plasmemos queden claros y de la manera en la que ustedes lo están expresando. Perdón, en el punto 29, ahí faltó determinar el proceso y plazos. El proceso y plazos. Proceso y plazos para el seguimiento de denuncias ante los órganos internos de control, por favor. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, funcionaria pública. Es importante que así queden todos los puntos de nuestra relatoría muy, muy claros. Gracias por estas propuestas tan valiosas. Continuamos con las participaciones. Enseguida tenemos a nuestro jurado número 4. Adelante, jurado, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, quería comentarles. He tenido la oportunidad de conocer 2 asociaciones civiles. Una que fomenta la semilla y crear grandes personas. La otra le da seguimiento a los delitos, crímenes dolosos para que no se quede en la impunidad. Entonces, mi propuesta sería crear instituciones autónomas con mayor transparencia e imparcialidad. ¿Para qué? Para que las personas tengan la confianza, la seguridad de hacer su denuncia. Que ellas tengan la certeza de que no van a tener ninguna represalia, que su integridad familiar, moral, económica, no se ponga en riesgo. Entonces sí estaría bien trabajar desde una cultura, no sé si me permitan nombrar las asociaciones civiles. Son 2. Les platico. Una de ellas, la directora le incentivó a crear la asociación por la pérdida de su hija. Entonces, por la gran corrupción que existía en esos momentos, ella decidió crear esa asociación. ¿Para qué? Para darle seguimiento, para que no sea un caso más encarpetado o ahí dentro del cajón. Entonces sí, para que la ciudadanía afectada tenga el valor y tenga la comodidad, tenga la certeza que su denuncia va a tener éxito, sí estaría bien apoyar un poco esa parte y trabajar desde los órganos internos, desde el núcleo, gobierno municipal, gobierno estatal y la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos fortalecido la propuesta número 15, jurado ciudadano, donde hacemos mención, le pido a la relatoría subir, por favor, a la propuesta número 15, donde hablamos de garantizar la independencia y autonomía financiera y técnica de las instituciones que reciben y dan seguimiento a denuncias. Asimismo, le pido a la relatoría que plasme esta propuesta de generar estrategias con sociedad civil para el acompañamiento y la facilitación de la denuncia. ¿Es esto correcto, jurado? Sí, es correcto. Otro puntito, lo que comentaban ahorita sobre una cultura y en este caso hacer personas valientes y que fomenten los valores, de que pues al igual todos tenemos el derecho de una comodidad, ¿no? De un mejor nivel de vida,
Entonces, que no haya una diferencia entre los estratos sociales. Entonces, que sea más transparencia e imparcialidad. Excelente. Le pido a la relatoría, por favor, plasmar políticas de inclusión, transparencia e imparcialidad en tema de denuncia. Me parece muy importante. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Asimismo, hemos plasmado el generar estrategias de trabajo conjunto con sociedad civil. Muchísimas Perfecto. gracias. Excelente. Gracias, excelente día. Muy bien, continuamos con la participación de nuestro jurado número 5. ¿Estoy correcta? Sí. No, o sea, ya no me escuchan. Buenas tardes. Jurado número 5. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más, hemos estado viendo puntos que se están plasmando. Hemos estado revisando de integrar mesas de trabajo para el seguimiento de los procesos de denuncia. Creo que en el punto 22, allí una experta dijo, o funcionaria de integrar mesas de trabajo, pero a mí me gustaría que en esas mesas de trabajo tuvieran una participación válida, fuerte, los ciudadanos también, con poder de voto, con poder de ver el seguimiento que se les está dando a las denuncias. Y también en el punto 12 tengo una duda, ya que esto va a ser votado. Lo que dice que se van a crear catálogos, ¿a qué se refieren con catálogos o catálogos? ¿De qué serían estos catálogos? Es todo, gracias. Muchísimas gracias a nuestro jurado ciudadano número 5. Hemos integrado al punto de la relatoría número 22. Le pido por favor al equipo de relatoría subir a ese punto para revisarlo en conjunto con el jurado. Relatoría, por favor, subamos al punto número 22. Gracias, qué amable. Muy bien. Y hemos integrado la propuesta de nuestro jurado para incorporar a esa mesa interinstitucional a personas ciudadanas con voz y voto, ¿sí? Que sea una mesa interinstitucional con presencia mayoritaria de personas ciudadanas con voz y voto. ¿Es esto correcto, jurado? Sí, correcto, gracias. Y me permito solicitarle a la persona experta, me parece que era la persona experta número 5, si no estoy equivocada, que por favor dé respuesta a la pregunta del jurado ciudadano en relación al catálogo. No, yo no propuse lo del catálogo. Discúlpeme, me confundí de experto. Experto, no recuerdo qué número de experto era, que hizo la propuesta del catálogo. Si nos pudiera apoyar para profundizar. Experto número 4. Sí. Adelante, por favor. Bueno, quiero agregar ahí el que se constituye un mecanismo de coordinación. Experto, el jurado ciudadano le ha hecho una pregunta en relación a una propuesta que usted ya había plasmado. No, la de catálogos yo no la traté. Ah, ¿no fue usted? Vale, ahora sí que No, señorita. ando perdida entonces. Bueno, le pido por favor a la persona experta que haya hecho esa propuesta que por favor dé respuesta a nuestro jurado. Discúlpeme, experto.
Muy bien, en caso de que no se permita profundizar, nos permitiremos remover esa propuesta de la relatoría por falta de profundización, si le parece bien a la persona de nuestro jurado. Sí, está bien. Muchísimas gracias, jurado número 5. Entonces, removemos esa propuesta de nuestra relatoría. Continuamos con las participaciones. Tenemos enseguida al jurado número 6. Bienvenido. Sí, bien, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Sí? Muy bien. Miren, a mí me gustaría que continuamente los ciudadanos se enteraran de que el personal se está rotando, que no se está haciendo un vicio como años y todavía tenemos muchos ministros y demás gente en un lugar y que ha generado un vicio ahí y que ha perdonado mucha corrupción y lo hemos visto a través de las noticias. Entonces, me gustaría que el personal se rotara continuamente. Este personal administrativo de recabar todo este tipo de la corrupción se rotara ya sea en el propio estado o que fuera removido a otro estado, porque de esa manera podemos cortar ese vicio y convencer al ciudadano que haga su denuncia. Eso es para mí lo elemental, lo principal, porque están muy claros los demás puntos, pero es necesario estar convencido que la gente continuamente se está removiendo. Bien, esa es mi aportación. Muchísimas gracias a nuestro jurado ciudadano número 6. Gracias por esa participación. La hemos plasmado tal cual en nuestra relatoría como la rotación del personal administrativo en instancias dedicadas al combate a la corrupción. Muchísimas gracias, jurado. Continuamos con las participaciones. ¿Es correcto, perdón? Sí, adelante. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros jurados por sus valiosas participaciones, jurado 4, jurado 5 y jurado 6. Enseguida tenemos la participación del experto número 5. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, a mí me gustó mucho las participaciones de las dos funcionarias públicas que bien apuntalaron que se tenían que hacer cambios a la legislación del Código Municipal y a la ley de la mejora regulatoria. Creo que ahí es donde tenemos que plasmar, particularmente en el Código Municipal, la independencia frente a los titulares de los órganos internos de control, frente a las corporaciones municipales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que nos quedamos debiendo el hecho de que aún ahorita no se han resuelto, nomás en el municipio de Chihuahua no ha habido un solo informe de presunta responsabilidad administrativa, y eso que el órgano interno de control ha sido constituido desde el 2018 hasta la fecha. Entonces, no se ha fincado una sola falta administrativa grave y no grave, y la titular María de los Ángeles Álvarez Hurtado sigue estando ahí y no ha hecho bien su chamba. ¿Qué va a pasar con estas personas que ahorita, hoy por hoy, no están entregando resultados y no están materializando las denuncias? Porque podemos hablar mucho sobre cómo la denuncia tiene que ser efectiva y tiene que estar blindada y tiene que hacerse de manera anónima y rastreable, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las que ya están ahí? Más de 700 expedientes. ¿De qué forma nos podemos organizar la ciudadanía? Yo estoy proponiendo que hay que hacer una serie de audiencias públicas, que ya se tiene que empezar a presionar a el municipio de Chihuahua para que haga ya por fin una planeación integral donde incluya a la ciudadanía, como lo están haciendo en estos foros, para el sistema municipal anticorrupción, y que entreguen resultados y que se finquen faltas administrativas a los responsables que ya tienen investigaciones abiertas en el municipio de Chihuahua. Eso por darles un ejemplo. Todavía faltan muchos otros más, ¿no? Entonces, creo que esto no va a poder avanzar si no es a través de la participación ciudadana, y para eso propongo que se hagan audiencias públicas periódicas. No estamos hablando de las juntas aburridísimas de cabildo, sino algo desde los ciudadanos, para los ciudadanos, y rindiéndoles informes a los ciudadanos. Gracias y bendiciones. Muchísimas gracias. Hemos plasmado en la relatoría la creación de audiencias públicas periódicas para dar seguimiento al tema anticorrupción. Le pido por favor a nuestra relatoría ser más específica. El experto mencionaba
en dar seguimiento a los sistemas municipales anticorrupción. ¿Es correcto? Particularmente a las denuncias que ya se encuentran en el órgano interno de control municipal y que no se les ha dado resolución alguna, o que incluso el Comité de Transparencia a cargo de Adolfo Rico ha empezado a reservar esa información hasta por 5 o 7 años, ¿no? Y esas se van a quedar en la congeladora y nadie va a saber de nada y se van a ir impunes todas esas personas y no van a tener un castigo y merecen ser sancionadas muchas de ellas, ¿no? Entonces, pues para no exaltarme más, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, experto. Hemos plasmado esa adecuación en la propuesta número 33. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con las participaciones. Tenemos enseguida el servidor público número 5. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy intentando encender el video. Ahí está ya. Ahí está ya. Hola, buenas tardes a todos. Voy a referirme muy concretamente a la parte de la accesibilidad de la pregunta. Para ese respecto, me gustaría proponer esto derivado de las experiencias que hemos captado aquí en el área de esta institución pública, pues que se cree o se pueda crear un centro de asesoría o canalización. ¿Por qué esto? Porque muchas veces las personas no saben cuál es el órgano interno de control al que deben de hacer llegar su denuncia. Por ejemplo, aquí nos llegan cosas que no son de nuestra competencia, que son de competencia municipal, que son de competencia federal, de manera transversal, que son de competencia del Poder Judicial, que son de competencia del legislativo. Entonces, un centro de asesoría donde se le puede decir a las personas en qué área, en qué órgano interno de control pueden presentar su denuncia. Básicamente esa es la propuesta. Gracias. Funcionaria, muchísimas gracias por esa valiosa propuesta. La hemos plasmado en nuestra relatoría como la creación de un centro de asesoría, así como de canalización tipo oficialidad de partes, para canalizar denuncias ante los entes competentes. ¿Es esto correcto? Pues sí, la parte esa de oficialidad de partes, a lo mejor no, más bien que sea un centro donde puedan marcar las y los ciudadanos y preguntar, oye, yo tengo una denuncia del municipio, donde debes de presentar tu denuncia es en tal lugar, obviamente dependiendo de qué municipio, ¿no? También sería muy necesario que las personas que estuvieran ahí asesorando pues fueran expertos en materias de competencia, ¿verdad? Para que dieran la asesoría correspondiente. Excelente, muchísimas gracias. Lo plasmamos de esa manera en nuestra relatoría. Me voy a permitir, antes de pasar a la siguiente participación del experto número 2, leer un mensaje que nos deja el servidor público número 6, que pide que le ayudemos a leerlo y plasmarlo en nuestra relatoría. Dice, hola, soy el funcionario público número 6. Tengo problemas de video y audio, pero me gustaría aportar a la relatoría que plasme mi propuesta. Él propone que se firmen convenios con organismos internacionales en materia de combate a la corrupción que tengan facultades para monitorear cada determinado tiempo el estado en el que se encuentran los procesos o denuncias de corrupción. Esa es la primera. Asimismo, él propone crear mecanismos para brindar seguridad también a los funcionarios públicos que investiguen los actos de corrupción, ya que en ocasiones no se investiga porque se amenaza al servidor público, se le intimida y no tiene seguridad para continuar investigando. Muchísimas gracias. A nuestra relatoría le comento que la propuesta se encuentra también en el chat para facilitar plasmarlo en relatoría. Muchísimas gracias.
A continuación tenemos la participación del experto número 2. Les recuerdo que nos estamos aproximando al final de nuestra sesión, así que por favor, espero sus manitas levantadas para las últimas 2 rondas de participaciones. Adelante. Gracias. Centraré mi participación en los ejes de hacer más accesible y eficiente la denuncia, y lo dividiré en 2 rubros. El primero de ellos relacionado a la gran corrupción y el segundo en general a todos tipos de corrupción. Y es generar incentivos, ya lo había señalado en alguna de mis participaciones, incentivos económicos para las personas denunciantes o para las personas que brinden información en porcentajes de lo recuperado o montos como puede ser los que utiliza Fiscalía para motivar la denuncia, a los que proporcionan información valiosa que nos lleva a esclarecer actos de gran corrupción. Y la segunda intervención va en el sentido de cómo garantizar la protección de entrada. Digo, está muy bien lo que hemos señalado de crear mecanismos complejos, de garantizar la secrecía, la irrestrabilidad de los denunciantes, pero de inicio lo que se puede hacer una medida es dotar de facultades a los órganos internos de control para dictar las medidas de protección provisionales. Desde el momento en que denuncian, medidas provisionales de protección a denunciantes y de esa manera pasar ya a otros estándares para la medida definitiva, pero sí dotarles de estas medidas de protección provisionales para garantizar y proteger a las personas denunciantes. Excelente, muchísimas gracias. Hemos plasmado 2 propuestas en nuestra relatoría relacionadas a los puntos que aborda el experto número 2. La primera es la creación de incentivos económicos para las personas denunciantes, para promover la denuncia, por ejemplo, proporcionales a los montos de bienes o activos recuperados, entre otras, así como dotar a los órganos internos de control, ¿es esto correcto? Para estipular, ahí dice dotar 2 veces, le pido por favor a la relatoría, de medidas provisionales de protección y garantía a personas denunciantes. ¿Es esto correcto? Es dotar de competencia para que pueda dar estas medidas. Muchísimas gracias. Le pido a nuestra relatoría que solucione ese problemita de redacción. Dotar de competencias a los órganos internos de control para estipular medidas provisionales de protección y garantías a personas denunciantes. Excelente. Muchísimas gracias. Continuamos, por ahí veo más manitas levantadas. Tenemos a la persona experto número 4. Sí, buenas tardes de nuevo. Agregar por ahí el poder desarrollar el mecanismo de coordinación de las autoridades competentes para mejorar el proceso de prevención, denuncia, detección e investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y desde luego, contribuir en otra propuesta, desde luego contribuir a incorporar, en otra propuesta de incorporar un sistema de inteligencia estandarizado, interoperable entre los organismos públicos que componen el Comité de Participación Ciudadana para prevenir, detectar
y sancionar delitos por hechos de corrupción. Y por último, da por resultado crear una política criminal en materia de delitos y hechos de corrupción. Desde luego, todo encargado al Comité de Participación Ciudadana para que pueda movilizar a la función pública y el resto de organismos. Gracias. Muchísimas gracias a la persona experta número 4. Me voy a permitir leer las propuestas que hemos plasmado en la relatoría y dar voz a la participación número 20 de nuestra jurada número 2 y luego recapitular la totalidad de las propuestas para ir a nuestra última ronda de participaciones. Entonces, bueno, la primera es desarrollar un mecanismo de coordinación de las autoridades competentes para mejorar el proceso de detección, investigación, sustanciación y sanción de las faltas administrativas de hechos de corrupción. Muchas gracias. Asimismo, crear un sistema de inteligencia estandarizado entre los organismos públicos que competen bajo coordinación del CPC o que competen al CPC. Ahí está incorrecto. Le pido a la relatoría que componen sistema de inteligencia estandarizado entre los organismos públicos. Experto, la propuesta es bajo coordinación del CPC, ¿no? ¿Es correcto? Finalmente, bueno, ahorita nos informa si es correcto. Finalmente, crear una política criminal, que yo creo que sería penal en materia de delitos y hechos de corrupción, con encargo de elaboración al CPC. ¿Ese es tu correcto, experto? Así es una política criminal. La política criminal refiere el modus operandi, las circunstancias, el ambiente, el móvil, precisamente para que se genere esa base de datos, ese ejercicio de la inteligencia para prevenirla y para combatirla. Muchísimas gracias por sus aportaciones de solución. Pasamos, les doy la palabra a nuestra jurada número 2. Bienvenida, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A lo mejor me voy a ver muy idealista, a lo mejor muy futurista. Jurada, casi no la escuchamos. No. A ver si puede acercarse a su micrófono. Una disculpa. Buenas tardes. ¿Ya me escuchan? La escuchamos mejor, sí. Ok. Les decía que todas las propuestas que han hecho me parecen muy buenas, pero como que yo soy más realista. Yo me quiero ir a lo profundo. A mí me gustaría crear pláticas que concienticen a la población, a la ciudadanía, ¿sí? Sobre los valores, que ya lo había comentado yo en alguna ocasión, sobre los valores, para que desde el fondo, desde la familia, los mismos padres concienticen a sus hijos desde pequeños, ¿sí? Sobre esta problemática que tenemos tan fuerte en este país, que es la corrupción, para que ellos desde pequeños no caigan precisamente en esa situación. Entonces yo sé que se ve idealista, yo sé que se ve a lo mejor muy futurista, ¿verdad? Podríamos empezar con lo que ustedes ya dijeron, pero esto que yo estoy diciendo, podríamos iniciar con esto para prevenirlo más adelante. ¿Sí? Y también crear un lazo, la otra propuesta sería crear un lazo con la SEP para que se incluya en los aprendizajes de cada alumno desde preescolar los valores, principalmente la honestidad, ¿sí? Para precisamente prevenir la corrupción, ¿verdad?
Es todo por mi parte. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra jurada ciudadana número 2. Hemos incorporado ambas propuestas a nuestra relatoría. La primera relaciona crear pláticas de concientización a la ciudadanía sobre valores y prevención de la corrupción, así como el crear un lazo o alianza con la Secretaría de Educación Pública para incluir en los planes de estudio de todos los niveles los valores como la honestidad y la prevención de la corrupción. ¿Es esto correcto, jurada? Así es. Muchísimas gracias. Con esto pasamos a nuestra última ronda. Me voy a permitir, nos queda poco tiempo, me voy a permitir releer todas las propuestas de solución y me dicen ustedes si hay algo que debamos ajustar, agregar, eliminar por falta de, ¿cómo se dice? Relación al tema que nos compete el día de hoy, que es la denuncia anticorrupción, para que posteriormente en nuestra próxima sesión podamos emitir nuestras votaciones. Muchísimas gracias a la relatoría por ir hasta el punto número 1. Déjenme agarro aire, que son un chorro, qué padre, qué bueno que sacamos mucha inteligencia colectiva el día de hoy. La primera es que el gobierno municipal sea prioridad y que haya claridad en los códigos municipales en relación a los mecanismos de denuncia. La segunda es la incorporación de denuncias, de mecanismos de denuncia por Internet. La tercera es la creación de ventanillas de denuncia anticorrupción. Número 4, la capacitación a funcionarios acompañantes de denuncia de anticorrupción. Número 5, el acompañamiento legal a personas denunciantes. Número 6, la designación abierta, democrática y transparente de las personas titulares de los órganos internos de control. Número 7, la creación de mecanismos y medidas de protección tanto a denunciantes, víctimas y testigos de acto de corrupción. Número 8, el incrementar la difusión de los casos de denuncia que hayan tenido éxito. Número 9, la creación de mecanismos de denuncia anónima por teléfono, buzón físico y o en línea. Número 10, la creación de observatorios y laboratorios de innovación para la gestión de riesgos de corrupción. Número 11, el articular un mecanismo de transparencia proactiva y gobierno abierto. Número 12, la creación de mecanismos de seguimiento y transparencia a la denuncia anticorrupción. Número 13, creación de un mecanismo integral de protección a personas denunciantes que aborde todos los riesgos que asumen las personas al denunciar actos de corrupción. Número 14, la garantía de independencia y autonomía financiera y técnica de las instituciones que reciben y dan seguimiento de denuncias, como los órganos internos de control. La generación de designaciones públicas de los órganos internos de control desde un jurado ciudadano. El fortalecimiento a las organizaciones de sociedad civil para dar acompañamiento anticorrupción. A la denuncia anticorrupción. Número 17, garantizar el anonimato y la irrastreabilidad, siempre batallo con esta palabra, en los mecanismos de denuncia. Número 18, la capacitación para la presentación de denuncias por parte de las personas morales de derecho privado. Número 19, la difusión por medio de Internet y redes sociales de los mecanismos de denuncia. Número 20, la creación de mecanismos de participación ciudadana deliberativa, como lo es el jurado ciudadano, en seguimiento a denuncias. Número 21, la creación de una mesa interinstitucional con presencia de ciudadanas, donde se evalúen indicadores en temas de denuncia de corrupción y casos de denuncia de corrupción con voz y voto de personas ciudadanas. Número 22, la creación de un formato de evaluación de riesgo para las personas denunciantes. Número 23, pedagogía en materia de cultura de la legalidad y para detectar riesgos de corrupción. Aquí nos falta. Bien. Número 24, la mejora regulatoria de la política de denuncia anticorrupción para cada institución.
Número 25, el generar un esquema especial híbrido de seguimiento a denuncias entre sindicaturas y órganos internos de control. Número 26, la reforma para establecer que las sindicaturas tengan autonomía presupuestal. Número 27, el determinar plazos para seguimiento a las irregularidades identificadas por las sindicaturas. Número 28, estipular el proceso y plazos para el seguimiento de las denuncias interpuestas ante los órganos internos de control. Número 29, la generación de un portal para conocer todas las denuncias interpuestas ante los órganos internos de control y el estatus que mantienen. Número 30, el generar estrategias de trabajo conjunto con sociedad civil en materia de denuncia anticorrupción. Número 31, generar políticas de inclusión y transparencia e imparcialidad en temas de denuncia que no sean beneficiadas personas denunciantes con ciertas características en relación a otras. La rotación de personal administrativo en instancias de combate a la corrupción. Número 33, la creación de audiencias públicas periódicas para dar seguimiento al estatus que guardan los sistemas municipales de anticorrupción y el seguimiento a las denuncias interpuestas en los órganos internos de control. Número 34, la creación de un centro de asesoría y canalización de denuncia a las entidades correspondientes. Número 35, la creación de convenios con organismos internacionales en materia de combate a la corrupción que tengan facultades para monitorear cada determinado tiempo el estado en el que se encuentran los procesos o denuncias de corrupción. Número 36, brindar seguridad a los funcionarios públicos que investiguen los actos de corrupción, ya que en ocasiones no se investiga porque se amenaza a las personas servidoras públicas, se le intimida o no tiene seguridad para continuar investigando. Número 37, generar incentivos económicos para las personas denunciantes, por ejemplo, proporciones de los montos de bienes recuperados de actos de corrupción. Número 38, dotar de competencia a los órganos internos de control para estipular medidas provisionales de protección y garantía a personas denunciantes. Número 39, el desarrollar un mecanismo de coordinación de las autoridades competentes en materia de denuncia anticorrupción para mejorar en general el proceso de detección, investigación, sustanciación y sanción por faltas administrativas de hechos de corrupción. Número 40, crear un sistema de inteligencia estandarizado entre los organismos públicos bajo la coordinación del CPC. Número 41, crear una política criminal penal en materia de delitos y hechos de corrupción con encargo al CPC, mucha tarea para el CPC. 42, crear pláticas de concientización a la ciudadanía sobre valores y prevención de la corrupción. Y finalmente, creo, no es cierto, me falta otra, es crear un lazo, alianzas con la Secretaría de Educación Pública para incluir en los planes de estudio de todos los niveles los valores como la honestidad y la prevención de la corrupción. Y me brinqué la 42, que es crear política de concientización ciudadana en materia de valores y prevención de la corrupción. Estas son las propuestas que tenemos hasta este momento. Me permito abrir el espacio para saber si hay alguien que tiene alguna moción de ajuste, alguna propuesta adicional hasta ahorita, a nuestra relatoría. Adelante. Soy la jurada 2. Sí, en la 42. Sí. ¿Podríamos incluirle algo? Sí, por supuesto, jurada. Dice, crear pláticas de concientización a la ciudadanía sobre valores. Ahí sería coma. Sobre valores, coma. Prevención. Y denuncia de la corrupción, coma, así como educar a sus hijos .
así como educar a sus hijos con estos valores. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, jurada. Hemos plasmado ese ajuste a la solución número 42 en nuestra relatoría. Sin más, veo que ya no hay ninguna manita levantada. Asumo que hemos plasmado todas las soluciones que hemos compartido en este espacio el día de hoy. No me queda más que agradecerles, felicitarles porque ha sido de las mesas más participativas y que más soluciones hemos encontrado a nuestro problema público en relación a la falta de denuncias de actos de corrupción, y pues agradecerles y decirles que nos esperamos en nuestra próxima sesión de la próxima semana. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.